todas son leyes que están aprobadas, como la ley del aborto gratuito, ¿no? La interrupción del embarazo y también el cambio de género está aceptado a nivel social, ¿no? A nivel legal también. Y bueno, es una cosa que hasta la ley ahora ampara y obliga, ¿no?, a las empresas del Estado, a las empresas públicas, a contratar las personas de otro género, ¿no? Tienen que contratar, por eso usted usted va a mirar cualquier programa de televisión y va a encontrar 4 o 5, ¿no?, personas transvestidas o transsensuales, ¿no?, que están en los medios de comunicación, porque es obligación, ¿no?, por ley, que las empresas deban contratar, y esto se traslada al colegio, que de repente va a haber un profesor o una profesora, entre comillas, que no es mujer y que es un hombre transvestido, ¿no? Entonces todo esto, vuelvo a decirlo, tenemos que tomar muy en serio y ponerlo en oración, porque esto va a afectar las futuras generaciones de una manera impresionante y va también a tocar los hogares de los creyentes. A veces pensamos que estamos libres de esto, no estamos libres porque, vuelvo a decir, los chicos pasan más horas en manos ajenas que en manos de los padres. No hay competencia, no podemos competir, ¿no?, el tiempo que nosotros estamos con nuestros hijos, por más que responsables que seamos de enseñarles y de educarles, con el tiempo que van a pasar fuera de casa. Más a medida que van creciendo, que tienen a veces que tener un trabajo y estudiar. Pasan el día entero fuera de casa y el contacto que tienen con los padres a veces son unas pocas horas a la noche, ¿no?, cuando la familia se reúne. Entonces, no podemos competir, no hay un equilibrio, ¿no?, vuelvo a decir, de tiempo, de dedicación, ¿no? ¿Cuántas horas pasan en un aula, ¿no? ¿Y quién está a cargo del aula? No sabemos. Puede ser un idólatra, puede ser un espiritista, puede ser un ubandista, puede ser, ¿no es cierto?, cualquier clase de persona, un ateo, un agnóstico, que está enseñando a nuestros hijos. Y los tienen desde, vuelvo a decir, desde el jardín de infantes. Pues ya con 4 o 5 años la mamá, con sus ocupaciones, trabajo, compromisos, ya le ponemos en un jardín de infantes. Después ya empieza la primaria, después la secundaria, después la universidad. Mire la cantidad de tiempo que nuestros hijos están en esas manos extrañas, ¿no? Y poco tiempo en la mano de los padres. Así que vuelvo a decir, no hay equilibrio y no hay competencia. Ellos llevan la de ganar. Entonces, vamos a esforzarnos a nivel iglesia y a nivel familia para combatir estas enseñanzas, vuelvo a decir, tétricas, ¿no?, del infierno mismo. Porque ya con la evolución ya tenemos un dolor de cabeza, ¿no? Ya cuando mis hijos iban a la escuela ya empezábamos a tener un quebranto con el tema de la evolución, ¿no? Porque lo que se enseña en los colegios no se habla de Dios, de la creación, de un creador, ¿no? Se habla de la evolución. Venimos de los monos, ¿no?, que allá, ¿no es cierto?, éramos una célula y bueno, y se fue evolucionando y no, yo creo que los monos están avergonzados, ¿no? Si pueden pensar, están avergonzados, ¿no?, de lo que el ser humano enseña, ¿no? Dirán qué desgracia, ¿no?, que esa gente dicen que salieron de nosotros, ¿no? Bueno, esa enseñanza ya estaba cuando nuestros hijos eran chicos. Imagínense todo en estas últimas décadas todo lo que se ha agregado, ¿no? Vuelvo a decir, y a veces ni siquiera tenemos acceso al material que se les da en los colegios, ¿no? Es muy poco los padres que se ocupan de ver qué se les enseña, ¿no? Pero vuelvo a decir, después aparecen las ideas de los chicos, ¿no? Aparecen ciertas conductas que no sabemos de dónde. Bueno, allí usted tiene la respuesta. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Me quedé pensando allá en el testimonio del hermano Pánfilo y había un pasaje de estos textos que yo voy a compartir,
que me llevaba a meditar lo que decía el hermano. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 13. Quiero hablar de algo que se echó a perder y que, ¿no es cierto?, el Señor mandó que se hiciera así para el profeta Jeremías, que como todo profeta antiguo, muchas veces tenía que vivir, ¿no?, y protagonizar, vamos a decir así, el mensaje que Dios le daba al pueblo. El profeta no solo tenía que predicar, hoy solamente predicamos, pero el profeta antiguo a veces, además de predicar, tenía que protagonizar algunas situaciones, ¿no?, vivir algunas situaciones, y esto tiene un sentido, ¿no? No había los medios de comunicación que hoy tenemos, ¿no es cierto?, mucha tecnología, y muchas veces, ¿no es cierto?, si vamos a buscar una información, tenemos video, tenemos imágenes, tenemos sonido, tenemos, ¿no es cierto?, información en abundancia, y eso tiene un sentido, ¿no? Hoy es más fácil aprender ciertas cosas y es más fácil tener información que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos era muy poca la gente que tenía acceso a la cultura, muy poca gente sabía escribir, había solo una casta privilegiada que sabía leer y escribir, que aprendía el idioma y escribía. La mayoría de esa gente eran analfabetos. No vayamos tan lejos, estamos hablando de siglos, ¿no? Estamos hablando de 3.000, 4.000 años, ¿no? 30, 40 siglos, ¿no? Imagínense que sin ir tan lejos, algunos de nuestros abuelos eran analfabetos, no podían acceder a una escuela como los tiempos modernos. Nuestros abuelos, bisabuelos, apenas aprendían, los más privilegiados, a leer y a escribir. Algunos podían cursar hasta segundo o tercer grado y esa era toda la escuela que tenían, ¿no? Mi papá mismo no sabía muy bien escribir y no sabía muy bien hacer cuenta, ¿no? Y ya no era tan generaciones tan atrás. Quiero decir que en los días bíblicos se vivía en esa situación, la situación donde no se accedía a la cultura, no había medios de información, tal es así que no existía el papel, no existía la imprenta, ¿no? Se escribían en pergaminos, en cueros, ¿no?, en forma muy rudimentaria. Entonces, por eso el profeta protagonizaba, porque alguien dice que lo que se escucha se retiene un 50%, pero lo que se escucha y se ve se retiene hasta un 70%. Y lo que se escucha, se ve, y yo luego tomo apunte y escribo, puedo retener hasta un 90%. ¿No? Es decir, si yo escucho, veo y además escribo, tomo apunte, tengo más capacidad de retención de lo que estoy aprendiendo. Por ese motivo es que Dios mandaba a los profetas protagonizar algunos mensajes. Lo tenemos Ezequiel, allá en el Valle de los Huesos Secos, lo tenemos Jeremías, Dios mandándolo a la casa del alfarero, lo tenemos a Isaías, que tuvo que andar una cantidad de meses sin ropa para protagonizar un mensaje de Dios al pueblo. Jeremías mismo en algún momento tuvo que comprar un terreno, en otro momento una vasija, tuvo que andar por la ciudad con un yugo de los bueyes, una canga en el cuello de buey, ¿no? Es decir, que no solo entregaban el mensaje, sino lo tenían que, vuelvo a decir, protagonizar, ponerlo en una forma simbólica, ¿no? Y eso era porque Dios de alguna manera quería grabar lo que estaba diciendo en el corazón del pueblo, en el corazón de la gente. Tal es así que todos los rituales hebreos, todo lo que el sacerdocio hebreo hacía, todo tiene un mensaje, una figura. Todo señalaba, y lo hemos predicado tantas veces, ¿no? Todo señalaba a Cristo, a la gracia, a la salvación, a la iglesia. Todo aquello, esos rituales hebreos, todo era una figura de lo que hoy la iglesia está viviendo, ¿no? ¿Y por qué era así? Porque, vuelvo a decir, no había cultura,
muy poca escritura, muy poca, ¿no es cierta?, gente sabía leer, entonces se protagonizaba la palabra. Dios mandaba a los profetas a vivir, a hacer una especie de simbiosis con la palabra y con el mensaje, ¿no? Y acá tenemos una historia parecida. En Jeremías 13, vamos a dar lectura. Me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo meterás en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y fue a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, levántate, ve al Éufrates y escóndelo allá en la concavidad de una peña, en la hendidura, dice en otra Biblia, de una peña a la orilla del río. Y fue así, y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que al cabo de muchos días me dijo Jehová: levántate y ve al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé que escondieses allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. A este pueblo malo que no quieren oír mi palabra, que andan en las imaginaciones de su corazón y se fueron a servir a dioses ajenos para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, empero no escucharon. Amén. Acá la palabra del Señor, bueno, vuelvo a decir, ahí tenemos al profeta Jeremías protagonizando toda una historia a donde Dios le está mandando a hacer algunas cosas. Dice que primeramente le manda a comprar un cinto de lino y que ese cinto lo usara, ¿no? Cuando hablamos, la Biblia habla de esta clase de cinto, no está hablando de como lo conocemos hoy. La mayoría de los varones usamos, y a veces las mujeres también, sobre la falda, ¿no? Pero son cintos de tela, de cuero, ¿no? Que sostienen nuestros pantalones, ¿no? No tiene mucho que ver con estos cintos que está hablando la Biblia, que eran más bien una faja, ¿no? Era más bien, ¿no es cierto?, algo que rodeaba la cintura del hebreo, una banda, ¿no? Como han usado nuestros gauchos, esas fajas, ¿no?, que se colocaban y se envolvían alrededor de la cintura. Bueno, algo como esto era este cinto al que se refiere la Biblia, una banda, una faja, ¿no? Y era de lino, un material que está siendo también un símbolo de pureza, un símbolo de excelencia, porque era el material con el cual se vestían los sacerdotes. Incluso el sacerdote tenía esta especie de cinto, ¿no?, que rodeaba su túnica. Y el cinto era, y me voy a encontrar muchas veces la terminología en la Biblia, para ceñir los lomos, ¿no? Porque en el cinto hebreo, ¿no es cierto?, el hebreo recogía la túnica, porque la túnica llegaba hasta los tobillos, es como una pollera larga que hoy tienen las mujeres, así era la túnica oriental. Y cuando el hebreo tenía que montar, tenía que ir a la guerra, tenía que correr, no se puede correr con una falda, ¿no? Lo saben las mujeres cuando usan esas faldas largas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el hebreo? Recogía la túnica y la enganchaba en ese cinto, ¿no? Y quedaba de esa manera más libres sus piernas para la batalla, para correr, para servir. Por eso vamos a encontrar muchas veces la expresión ciñe tus lomos. Quiere decir recoger la túnica
y prepararse para el servicio. Eso significa ceñir los lomos. Por allá en Efesios habla también que los lomos del creyente metafóricamente tienen que estar ceñidos, ya no con una faja, ya no con una banda, sino con la verdad. Dice, ceñidos los lomos con la verdad, ¿no? En una metáfora, en un simbolismo, que el creyente tiene que andar con la verdad. Me escribía alguien tocante ese tema que le contaba antes y me decía, una jueza civil, y me decía, pastor, yo soy creyente y me toca hacer casamientos igualitarios. Me toca casar 2 hombres, casar 2 mujeres. ¿Usted qué piensa? Bueno, ¿qué le voy a decir? No le voy a engañar, no le voy a mentir. Le digo, mira, verdaderamente no lo podés hacer. A riesgo de perder tu trabajo seguramente, a riesgo de perder esa posición que tenés en el juzgado, pero no podés unir 2 personas del mismo sexo. Como yo, como pastor, tampoco lo puedo hacer en la iglesia. En algunos países están obligando a los pastores a recibir estas personas o estas parejas, a recibir la membresía y a bautizarle y a casarle. Y les obligan por ley, si no, le hacen una causa penal. Yo le decía a esta jueza, bueno, yo estoy en la misma condición que estás tú, ¿no? Porque la mujer es una jueza civil. Yo soy un ministro del Evangelio, ¿no? Y en ambos casos, digo, si tenemos que agarrarnos una causa penal o una condena o un errante en los ojos de Dios, gloria al nombre del Señor, aunque la ley lo pinte lindo y diga la inclusión o la ideología de género o el ser humano tiene que elegir, ¿no?, su género y lo que le hace feliz. Gloria al nombre del Señor con la mentira. Y sabemos bien cuál es la verdad, ¿no? Porque alguna vez le preguntaron a Jesús, ¿no? Aquel gobernador, Poncio Pilato, le dijo a Jesús cuando le estaba juzgando, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Y Jesús lo había dicho tantas oportunidades. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, ¿no? La palabra de Dios es la verdad. La ley de Dios es la verdad. Gloria al nombre de Dios. Y lo que el hombre inventa, bueno, no es precisamente la verdad, ¿no? Y el creyente está ceñido de ese cinto. Ahora le manda a Jeremías comprar este cinto de lino, ¿no? El lino representa, vuelvo a decir, el santuario. Toda la vestimenta del sacerdote hebreo era de lino, lino fino, habla. Y por allá Apocalipsis dice que la iglesia del Señor simbólicamente se viste de lino fino, blanco y resplandeciente. En las bodas del Cordero, la iglesia del Señor no va a estar con una ropa manchada, no va a estar con una ropa ajada, no tendrá mancha ni arruga. Será vestida simbólicamente de lino fino, blanco y resplandeciente. El lino, ¿no?, generalmente no admitía el teñido. Generalmente se conservaba natural, porque era muy difícil teñir alguna prenda de lino, ¿no? Entonces generalmente era blanca. Y esta es la faja que compra Jeremías y le dice el Señor, no la laves, ¿no? Porque la tenía que usar y no podía limpiarla, no podía lavarla. Y bueno, seguramente los que le miraban, porque Jeremías, además de ser profeta, era sacerdote de Dios. Así que yo me imagino esta faja rodeando la cintura de Jeremías y no podía lavarla. Dios le había dicho, no la metas en agua, ¿no? Y ahí es, usted sabe, una ropa que se usa y no se lava, se precude, se va manchando, se va ensuciando, la suciedad se va acumulando día por día. De repente ya no era ese cinto tan blanco como cuando lo compró, ¿no? Se iba manchando. Ahora llega nuevamente, después que él usa ese cinto por varios tiempos,
Dios dice, le vuelve a enviar palabra, vuelve a hablar con él y dice, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos. Mire, Dios estaba hablando al pueblo de Israel y está hablando para nosotros también. Gloria al nombre del Señor. El pueblo ha sido comprado, nosotros hemos sido comprados. Usted ha sido comprado, no con oro ni plata. No fue comprado con oro ni plata, fue comprado por la sangre preciosa del Hijo de Dios, redimido para Dios. Señor nos compró, Él compró la iglesia le pertenece. La iglesia no es del apóstol, del pastor, del profeta, la iglesia es del Señor. Nosotros somos servidores del Señor, somos siervos del Señor, la iglesia no es del pastor. Porque hay una idea, muchas veces, ¿no? Una especie allí de monopolio, de monarquía, pequeñas monarquías, donde los pastores, los apóstoles se hacen dueños de sus congregaciones. El dueño de la iglesia es el Señor, porque tiene derecho, porque pagó un precio que ningún ser humano puede pagar. Compró la iglesia con su propia vida. La iglesia le pertenece. E Israel le pertenecía porque lo había comprado. Lo dice en el verso 11. Así como el lomo se junta, el cinto se juntan los lomos del hombre, así yo quise juntar toda la casa de Israel para que me fuese por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. Porque el Señor compró la iglesia para que la iglesia le sea por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. La iglesia representa al Señor en la tierra. Gloria al nombre de Dios. Cada uno de nosotros formamos la iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia son las personas. Y representamos al Señor y somos pueblo y somos para honra y somos para alabanza. Gloria al nombre del Señor. Pero dice que el pueblo hebreo no escuchó, no entendió. Gloria al nombre del Señor. El alto precio y la cercanía con Dios. Porque dice, así como el cinto está rodeando los lomos, así el pueblo de Dios está cerca de Dios. La iglesia está cerca de Dios. Lo más cerca que Dios tiene es la iglesia. Alabado el nombre de Dios. No son las religiones. No es el Papa, no son los sacerdotes, no son los pastores. Lo más cerca que Dios tiene a su corazón es la iglesia. Como el cinto alrededor de los lomos del hombre, así mi pueblo, decía el Señor. Así es el pueblo de Dios, cercano, pero para gloria, para alabanza, para testimonio, para honra de Dios. Gloria no para vergüenza, no para tropiezo. Cuando andamos mal como creyentes somos tropiezos. Cuando desobedecemos somos tropiezos. ¿Y qué le pasó a Israel, a Judá y Jerusalén? Se llenaron de soberbia. Gloria al Señor. Y cuando entra la soberbia, gloria al nombre del Señor, entra la desobediencia. Porque ellos desobedecieron, no escucharon, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Dios, ¿no? Y ahí viene cuando el Señor les va a hablar de esta manera con este cinto. ¿No? Que lo llevaba Jeremías, profeta, sobre su ropa, pero sin poder lavarlo. Y se iba oscureciendo y se iba manchando, como el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Gloria al nombre del Señor. Cuando desobedecemos, gloria al Señor, vamos haciendo lo malo en los ojos de Dios y nuestra vida se va manchando. Gloria al nombre del Señor. Ya no es lo que el Señor pretende en la iglesia, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice el escritor de Efesios. Iglesia pura, santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. No viene a buscar una iglesia involucrada en la política. No viene a buscar una iglesia involucrada en las cosas mundanas. No viene a buscar una iglesia con pecado. Viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia pura. Alabo el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y la casa de Judá se había llenado de soberbia. Dice que la soberbia viene antes de la caída.
Lo dice el salmista, gloria al nombre del Señor, que la soberbia viene antes de la caída, gloria al Señor. En el Proverbio 16, 18, dice la palabra: antes del quebrantamiento viene la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Alabo el nombre de Dios. ¿Y cuál fue la soberbia del pueblo de Israel en aquel tiempo? La desobediencia. Y dice, empezar a dejar de obedecer la palabra y andar en la imaginación de su corazón. Cuando nos movemos en nuestro razonamiento, en nuestra idea. Gloria, cuando el hombre empieza a dejar la palabra por la imaginación de su corazón. ¿A dónde terminaron? En la idolatría. Gloria al Señor. Por eso al Señor llama soberbia, la soberbia de Judá y la soberbia de Jerusalén. Gloria al Señor. Y ahora le iba a hablar con ese cinto que en su origen era blanco, resplandeciente, símbolo incluso del sacerdocio. Porque el sacerdocio también había faltado delante de los ojos de Dios porque no habían enseñado al pueblo la santidad. No habían enseñado al pueblo no a obedecer la palabra del Señor. El sacerdocio estaba manchado como ese cinto de lino. Y después de mucho ahí usarlo, viene la palabra de Dios para Jeremías y dice: ahora ese cinto que compraste, que está sobre tus lomos, lo recalca Dios. La iglesia no apareció por combustión espontánea. La iglesia no apareció por la ideología de algún hombre, de alguna sociedad. La iglesia fue comprada en la cruz. Por la sangre del Señor fuimos comprados. Yo fui comprado, gloria. Yo no me pertenezco, usted no se pertenece, le pertenece a Dios. Lo dice la Escritura: no sois vuestros. No nos pertenecemos como antes, que andábamos en la soberbia y la imaginación de nuestro corazón. Ahora caminamos en la palabra de Dios, obedecemos al Señor, le pertenecemos al Señor. Gloria. No soy vuestro, dice el apóstol San Pablo. Fuiste comprado. Gloria al Señor. Y acá recalca ese cinto que compraste, ese que tuviste sobre tus lomos. Ese que está cerca, que estuvo cerca, estuvo sobre tu persona, gloria. Como el pueblo de Dios, como cada uno de nosotros estamos cerca del corazón de Dios. Alabo el nombre de Dios. Que sé que en el verso 11 Dios dice así como el lomo, el cinto está sobre los lomos del hombre, así yo quiero mi pueblo, juntar a mi pueblo, para alabanza, para honra, para fama, para testimonio, para que ocurra lo que compartían hermano Pánfilo. Estando haciendo su negocio laboral, encontró a alguien con hambre y con sed de hablarle de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué me acordaba de este mensaje cuando él compartía en los preliminares, hermano Pánfilo? Porque me recordaba que el cinto Dios le manda a esconderlo en una hendidura de la peña, a la orilla del río Éufrates. El río Éufrates simboliza el mundo, Babilonia, porque luego el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo a Babilonia por esta desobediencia. Van a perder la libertad, van a perder su tierra y van a ir en cautividad. Eso representa el Éufrates. El Éufrates estaba a 300 millas de Jerusalén. Estos son como 450 kilómetros. Y mire que le dice Dios: ese cinto, ese que compraste, ese que está sobre tus lomos, ahora váyate al río Éufrates. Tenía que viajar varias semanas, no sé, en burro, en camello, porque había que recorrer 450 kilómetros para llegar a donde Dios le estaba mandando. Y el profeta fue obediente, hizo ese viaje de varias semanas. ¿Y qué le mandó Dios? Que esa faja de lino la sepultara, la enterrara, la metiera en una hendidura de la peña a la orilla del río.
Yo pensaba mientras el hermano hablaba de su testimonio, ¿cuántos creyentes que están escondidos en la hendidura de la peña? Gloria al nombre del Señor. No testifican a nadie. No, ni la abuelita le ganan para el Señor. Alabo el nombre de Dios, ¿no? Y dijo el Señor, yo quiero mi pueblo para fama, para alabanza, para honra. Y mi pueblo no quiso. Era un pueblo que estaba metido en la hendidura de la peña. Cuando Dios lo manda a Jeremías, Jeremías no entendía. ¿Por qué tengo que hacer esto? Agarrar el cinto que lo compré y lo usé, que no me dejó lavar el Señor. Porque quería mostrar el Señor cómo la suciedad se va amontonando. Cómo va perdiéndose el blanco del lino, la fineza del lino se va oscureciendo. Quería mostrar eso, porque estaba haciendo una simbología de la condición del pueblo de Israel. Y ahora le manda, escóndelo allí en una hendidura de la peña. Y no entendía Jeremías seguramente qué se proponía Dios con esto. Bueno, es un pueblo que en vez de ser para fama de Dios, nosotros somos puestos para fama de Dios. Gloria, glorificamos el nombre del Señor cuando decimos somos cristianos. Yo decía en las redes, gloria al Señor, a uno que me dice, yo tengo negocio, vendo alcohol, vendo tabaco. ¿Y qué tiene que ver eso con la fe? Alabo el nombre del Señor. No estás glorificando a Dios. Porque, ¿no es cierto?, glorificar a Dios cuando te dan un vuelto, ¿no es cierto?, más de la cuenta. Vos estás ahí diciéndole al comerciante, esto es suyo, Señor, esto me está dando de más. Yo le pagué con 100 y usted me está devolviendo vuelto de 1000. Y cuando usted lo regresa, esa persona, una vez me dijo uno, usted es peronista. No, soy cristiano. Alabo el nombre de Dios y tiene la oportunidad de ser fama de Dios, porque los hijos de Dios no nos quedamos con lo ajeno, eso es suyo, no me pertenece. Y ahí tiene la oportunidad de hablarle del Señor, gloria. Esto quería Dios de su pueblo, que me sean de alabanza, que me sean de honra, que me sean de fama, pero el pueblo no quiso, gloria. Se metió en la hendidura del mundo. Que a veces estamos en los caminos del Señor, pero estamos encajados en una hendidura. Allá en el mundo, en las cosas del mundo, gloria. Y usted sabe que el mundo no solo mancha la santidad de Dios en nuestra vida. Nosotros nos mancha la consagración. Nos mancha la comunión con Dios. Gloria al Señor. Alabo el nombre de Dios, porque la comunión no es generación espontánea. Es un esfuerzo mantener esa limpieza, mantener ese valor que nos dio el Señor en la cruz, derramando su sangre para que seamos perdonados y hechos hijos de Dios. Alabo el nombre de Dios y por eso estamos en deuda. Y la deuda es mantener un testimonio. La deuda es que mi testimonio sea para fama de las cosas de Dios, sea para honra de las cosas de Dios y sea para alabanza de las cosas de Dios. Porque cuando el mundo mira, tenés un almacén y no vendés tabaco y no vendés alcohol. Y te van a decir, ¿cómo almacenero o kiosquero usted no tiene cigarro? Y usted puede decirle, porque yo soy cristiano y no voy a vender lo que no me sirve a mí. Lo que no me sirve a mí no le sirve a nadie. Alabo el nombre de Dios, porque alguno se convierte y es alcohólico y tiene una bodega en la casa, entonces tiene lástima de tirar. Yo me acuerdo con algunos hermanos. Tenían botellas de whisky que valen 10,000 pesos o 20,000 pesos. Tenían coñac reserva que vale fortuna y tenían las copas para cada bebida. Se convirtieron al Señor y decían, no, yo le voy a regalar a mi cuñado. Yo le voy a regalar a mi papá, porque mi papá no es creyente. Yo le voy a regalar a mi suegro, que mi suegro toma, no es creyente. Gloria al Señor. Y yo les decía, ¿no?, cuando yo sabía esto,
Si no es bueno para ti, tampoco es bueno para tu suegro, tampoco es bueno para tu cuñado, tampoco es bueno para tu padre. Gloria, lo que no es bueno para nosotros no es bueno para nadie, porque sabemos, ¿no es cierto?, la ruina que ha traído, ¿no es cierto?, el alcohol en tantos hogares, en tantas familias. Hay hogares que se han destruido por el alcohol, gloria al nombre del Señor. La Biblia habla, asocia el alcohol con crímenes, con conspiraciones, con traiciones, con adulterio, hasta con incesto. El primer papá que tuvo relación sexual con sus propias hijas lo hizo estando borracho. La primera maldición que cayó en una familia lo hizo el padre borracho tirado dentro de la tienda desnudo. Alabo el nombre de Dios. A lo largo de la historia bíblica, porque algunos dicen, no, la Biblia no prohíbe tomar, la Biblia prohíbe embriagarse. Y yo le digo, no, lea toda la Biblia. Porque la Biblia está diciendo que ni siquiera miremos el vino cuando rojea, cuando su color resplandece en el vaso, porque entra suavemente y muerde como serpiente. ¿Para quién el ay? ¿Para quién el dolor? Dice, ¿para quién las heridas de balde? Para los que se detienen en el vino. Alabo el nombre de Dios, pero algunos no obvian ese texto y todavía se justifican diciendo, Jesús convirtió el agua en vino. Sí, amén. Pero Jesús hizo vino puro. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? Busquen la Biblia. En el libro de Deuteronomio, allá por el capítulo 28, que la Biblia dice cuál es el vino puro. Un vino que Dios le dio a beber al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Dice Dios, tomaste vino puro, le dice al pueblo de Israel, sangre de uva. Ese es el vino puro. Sangre de uva. Y ese es el vino que Jesús convirtió el agua en las bodas del Caná en el vino puro. Sangre de uva. Quiere decir que ese vino usted puede tomar una damajuana, jugo de uva, no fermentado. Ese no le embriaga. Tome una damajuana. En Brasil venden para los creyentes. Hay mercados que te venden diversas clases, tinto, blanco, rosado, pero todo sangre de uva, sin fermento. Yo alcancé hasta cerveza ahí sin alcohol. No le embriaga, toma 10, 20 litros. Le va a echar la panza nomás, pero no se va a emborrachar. De Dios, porque lo que produce la adicción es el alcohol, lo que trastorna la conciencia es el alcohol, lo que nos lleva a la adicción, a ser un alcohólico o ser un fumador o ser un drogadicto, es la adicción, la sustancia adictiva. Y el alcohol es adictivo, no los jugos. Alabo el nombre del Señor. Cuando el Señor transforma el agua en vino, produce por milagro vino puro. Alabo el nombre de Dios, no fermentado. Alabado el nombre de Dios. Y eso podemos tomar. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que quiera. Alabado y bendecido el nombre del Señor. Porque buscamos de justificar de alguna manera. Gloria al Señor. No, el creyente se abstiene de lo leudante. Vio que el hebreo tenía que sacar toda levadura de su casa en el día de la Pascua. La levadura es símbolo de pecado, porque se esconde en la masa y leuda toda la masa. Un poquito de levadura, dice el Señor, leuda toda la masa. Le echa una pizquita a la masa que está amasando y lo deja reposar. Y va a obtener el doble de tamaño. Ese es el efecto de la levadura. ¿Y sabe lo que es, no es cierto, las bebidas alcohólicas? Son jugos fermentados. Por eso en las cárceles, aquel que ha trabajado en las cárceles, ha predicado en las cárceles, en la cárcel tienen un protocolo estricto de muchos elementos que usted no puede llevarle al detenido.
No puede llevarle un montón de vegetales y legumbres y no puede, no le permiten entrar. ¿Sabe por qué? Porque el preso se las ingenia para producir licor. Lo hace con la cáscara de banana, con la cáscara de papa, lo hace con muchos vegetales, lo hace con los granos, maíz, cebada, poroto, hasta con el arroz. El chino y el japonés tienen un licor producido por el arroz. Entonces el detenido, ¿no es cierto?, que tiene todo el tiempo del mundo, ha estudiado la manera de con algunos elementos producir licor. Es un licor que le llaman pajarito. Y que se comercia dentro de las cárceles cuando está producido. Y muchos de los motines, de las muertes que ha habido en esos levantamientos en las prisiones, tienen que ver porque están borrachos. Porque han producido esa bebida, ese licor. Y se emborrachan y se pelean y se arman esos motines terribles. Entonces las autoridades controlan todo lo que ingresa al penal. No puede llevar lo que usted quiere. Tiene que pasar por el control y hay productos que lo desechan y le dice usted no puede. No, pero allá mi hijo, allá mi marido, ¿no es cierto?, me mandó a pedir que yo le traiga. Lo lamento, señora, no puede entrar. Porque ellos van a producir esa bebida, ese licor. Alabo el nombre del Señor, gloria. Allí, ¿no es cierto?, encontramos a Jeremías llevando este cinto que alguna vez fue blanco y brillante, ya no lo era, y escondiéndolo en una hendidura a la orilla del Éufrates. 450 kilómetros tuvo que viajar de Jerusalén. Y allí lo escondió por varios días, ese cinto de lino, gloria al Señor. O muchos creyentes que no le hablan a nadie, están escondidos, están metidos en las hendiduras. Las hendiduras del mundo, las hendiduras del pecado. Un lugar húmedo, un lugar oscuro, un lugar que corrompe. Un lugar que arruina, gloria al Señor, un lugar que inutiliza, porque cuando Jeremías Dios le manda a buscar después de muchos días ese cinto de lino, no servía para nada, estaba inutilizado. Y eso hace el pecado con el hombre, lo inutiliza, lo arruina, lo corrompe, lo echa a perder al punto que no sirve para nada. Gloria al Señor. Todos sabemos, padres de familia, que no sirven ni para ellos por el pecado, por los vicios. Y no le conmueven las lágrimas de los hijos, ni las lágrimas de la mujer, ni las lágrimas de una madre. No le conmueve nada porque están echados a perder. Que no sirve para más nada cuando Jeremías va a buscar y cava y encuentra y saca los pedazos de ese cinto de lino, de esa faja de lino. Dice, estaba podrida. No servía para más ninguna cosa. Gracias a Dios que Dios te trajo a la iglesia. Gracias a Dios que Dios restaura y hace que algo que nos sirva empiece a servir. Gloria al nombre del Señor, porque Dios te quita del pecado, Dios te arranca de la hendidura, Dios te saca de la suciedad. Gloria al Señor y te restaura. Alábalo, muchos de nosotros hemos venido de los vicios, de la bebida, de la violencia, del alcohol, del tabaco, de la droga, de la delincuencia. Gloria al Señor, cuando no servía para más nada, gloria. Porque a veces no servía ni para marido, ni para padre, ni para mujer, ni para madre, ni para hijo, no servía, gloria. Como pasó con esta faja de lino. Cuando Jeremías va a buscarla después de mucho tiempo, ya no servía más nada. Estaba podrida. Y así está diciendo Dios, voy a hacer podrir la soberbia de mi pueblo. Que dejaron mi palabra para caminar en la imaginación de su corazón. Alabado el nombre de Dios, gloria.
Alabado el nombre de Dios. Cuando no obedeces la palabra, vas a moverte en la imaginación de tu corazón. Y el corazón es engañoso. Así dice la Biblia. Engañoso es el corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que se fía en Jehová. Alabado el nombre del Señor. El corazón es engañoso. Gloria. Nos va a llevar a la ruina. Nos va a llevar como Judá a la cautividad. Judá e Israel fueron a parar a Babilonia, a la cautividad. Perdieron la libertad, perdieron las bendiciones, perdieron las promesas de Dios. Alabado el nombre del Señor por desobedecer la palabra. Gloria a Dios, obedece a la palabra, guarda la palabra, practica la palabra. No te guíes por tus sentimientos y razonamientos. Guíate por la palabra del Señor. Me ponía uno en las redes, que lo terminé bloqueando. Le decía al resto, dice, no hagas caso a los que dicen las denominaciones. Vos tenés que leer la Biblia y guiarte por lo que dice Dios. No hagas caso a lo que dicen las denominaciones. Y yo le contesté, ¿te parece que yo predico denominación? ¿Te parece que alguna vez yo menciono denominación? Yo te estoy compartiendo la palabra de Dios. Dios me guarde de hablar de denominación. Creo que ninguno sabe, a veces alguno de tanto en tanto me dice, hermano, ¿cómo se llama su iglesia? Entonces ahí tengo que darle un nombre denominacional y le digo Asamblea de Dios. Pero si no me preguntan, pasan años que nadie sabe qué denominación, porque no venimos a predicar denominación, no venimos a predicar, ¿no es cierto?, religión, venimos a predicar la palabra de Dios. Por eso te decía, guarda la palabra, obedece la palabra, practica la palabra del Señor, gloria a Dios. Porque eso te va a mantener en la verdad. Va a mantener que el cinto ciña tus lomos. Alabado el nombre de Dios, ceñidos los lomos con la verdad, dice la Escritura. Gloria al Señor. Y no te va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y ahí está Jeremías protagonizando toda una escenografía, todo un argumento que a lo mejor no entendía. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué a Dios le hizo comprar, usar y luego meter, enterrar allá en una hendidura a la orilla del Éufrates, 400 kilómetros lejos de su casa? Y después de un tiempo ir a buscar lo que había enterrado. Dice que Jeremías, que cavó, después de muchos días, dice, toma de allí el cinto que te mandé que escondieses allá, y cavé. Y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y el cinto estaba podrido. Para ninguna cosa era buena. Gloria al nombre del Señor. El cinto estaba echado a perder, inutilizado. No era útil para más ninguna cosa. No tenía ya ninguna utilidad. Gloria al Señor. Se había corrompido en sí mismo. La humedad, la tierra. Allí, ¿no es cierto?, cuando nos escondemos y no somos para la honra, no somos para fama, no somos para un buen testimonio, gloria al Señor. Estamos en una hendidura, estamos allí en un hoyo, escondidos, porque nadie sabe que somos creyentes. El almacenero no sabe, el pariente no sabe, el vecino no sabe, compañero de trabajo no sabe. Nadie sabe. Y dijo el Señor, así como el cinto ciñe los lomos del hombre, así yo quiero juntar a mi pueblo para que me sea de honra, me sea de fama, me sea de alabanza. Gloria al Señor, me sea de testimonio, porque no van a venir los ángeles a predicar. El Señor tiene la iglesia para que predique y testifique. No va a venir por esas almas, no va a venir el Señor de nuevo, ya vino. Ya murió en la cruz, ya hizo su obra. No va a volver a ser levantado en la cruz, nunca más.
La próxima vez que venga, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a buscar a su pueblo, ya no viene más a sufrir en una cruz. Gloria al Señor. Ya lo hizo una vez y para siempre. Sacrificio único y perfecto, gloria. Ahora nos queda la iglesia, nosotros proclamar las buenas noticias, gloria, glorificar a Dios. Cuando tenemos un buen testimonio, hacemos un trabajo mal, se queja el cliente. Yo trabajé muchos años en la construcción siendo creyente. Y se quejaba el cliente y yo le decía, ¿sabe qué? Yo voy a asumir el costo y se lo voy a hacer de nuevo. No se preocupe. Yo voy a pagar los materiales y se lo voy a hacer de nuevo. Una vez pinté una casa 4 veces. Porque venía la patrona y decía, no, ese no es el color que a mí me gusta. No se preocupe. Dígame el color y yo se lo voy a volver a pintar. 4 veces me hizo pintar la casa. Alabado el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿No es cierto? Queda un testimonio. No queda un mal rastro. Porque dice, sí, contraté a un creyente. Dice que era pastor y me estafó. Mirá cómo me hizo todo mal. Mirá lo que me cobró. Me cobró 3 veces más que lo que cobra cualquiera. Y mirá el desastre que me hizo. Gloria al Señor. Eso es como Israel. Eso le pasó a Israel. No guardaba la palabra. Gloria al nombre del Señor. Andaba en la idea de su imaginación. Gloria al Señor. Y dejaba un mal rastro. Y el Señor le está declarando, ¿no?, cómo terminan. Cinto blanco, cercano a los lomos del Señor. Gloria al nombre del Señor, que representando la santidad, la consagración, empezó a manchar, cada vez más manchado, y terminó metido en un agujero, y allá se terminó corrompiendo y siendo inutilizado, quedando inutilizado para siempre. Así mi pueblo, dice el Señor, porque su corazón se llenó de soberbia. Gloria al nombre del Señor. La soberbia fue el pecado inicial en el universo. Satanás se llenó de soberbia. Y así se encontró la maldad en el universo. Por eso Dios aborrece la soberbia. A ver qué dice la Biblia, Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Alabado el nombre de Dios. El soberbio tiene que ver con el orgullo. Y el orgullo de Satanás, allá en el cielo, inició la rebelión. Cuando Satanás dijo, seré igual al Altísimo. Subiré a lo alto y me sentaré en el trono junto a Dios. Gloria al Señor. Porque era acabado de hermosura, era el sello de la perfección. Y se la creyó. Y cuando se la creyó, quiso ser igual a Dios. Y Dios lo tuvo que echar del cielo. Alabo, no, pero para eso ya había iniciado una rebelión que conmovió el universo y sigue conmoviendo el universo hasta el día de hoy. Entonces Dios aborrece el pecado en la soberbia. Alabado el nombre de Dios, gloria al Señor. Y la soberbia es cuando ya no necesitamos de Dios. Cuando ya la palabra de Dios no tiene valor para nosotros. Y tenemos nuestra idea, esa es la soberbia. Cuando no obedeces, gloria al Señor. Alabo el nombre del Señor. Pero vuélvete a Dios en esta noche. Alabo el nombre en humildad de corazón. Y diga, Señor, guía mis pasos y ayúdame a obedecer tu palabra. Gloria al Señor. Y que no me mueva en mi razonamiento, sino en tu palabra. Gloria al nombre del Señor. Ponte de pie en esta noche. Dios te bendiga. Gloria al nombre de Jesús Santo. Alabado el nombre del Señor. El cinto podrido. A ver que el cinto en Israel era el símbolo de la clase social. Había algunos hebreos que le agregaban piedras preciosas, adornos de oro. El cinto demostraba la clase social de la persona, del hebreo. El pobre, muchas veces como Elías, el profeta,
Dice que Elías se ceñía con un cinto de cuero. Era el cinto de los pobres. Pero el sacerdote, el rey, tenían unos cintos adornados, especiales, que demostraba la clase social a la que pertenecía, lo que era la alta clase social. Y Dios, ¿no es cierto?, quería que el pueblo de Israel no usara el cinto adornado de piedra preciosa y de oro, sino el cinto que representaba la santidad, el sacerdocio, el cinto de lino. El cinto de lino era la representación de la santidad del sacerdocio, del santuario. Eso representaba el cinto que compra Jeremías y que usa por algún tiempo. Y el hebreo lo mantenía siempre limpio, resplandeciente, porque simbolizaba eso. Pero a Elías se le prohíbe lavarlo y lo tiene que usar sin limpiarlo por mucho tiempo. Y se va oscureciendo ese blanco brillante. Va perdiendo el brillo, va perdiendo la pureza. Y lo que estaba Dios hablando, lo que había pasado con el pueblo hebreo. Habían ido perdiendo la pureza, la santidad. Gloria al nombre del Señor. Y ahora Dios le va a mostrar en qué termina. En algo corrompido, algo inútil, algo echado a perder, algo que no servía más. Cuando Jeremías va a sacar de la hendidura, ya no sirve más nada. Saca los pedazos. Y eso iba a pasar con toda la nación hebrea. Alabado el nombre de Dios. Que no pase conmigo, que no pase contigo. Gloria al Señor. Que podamos obedecer la palabra, que podamos guardar la palabra, que podamos, ¿no es cierto?, desechar nuestras imaginaciones y razonamientos. Alabo el nombre de Dios, porque nuestro corazón es engañoso. Cuando empezamos a movernos en la imaginación de nuestra cabeza, vamos a terminar de cualquier manera. Guarde la palabra. El creyente no se mueve. Vio que hay creyente que dice, yo no siento. ¿No? Alguien me ponía, yo no siento que lo que usted está diciendo es verdad. Le digo, bueno, estás bien errado, porque yo no me puedo mover por lo que siento. Porque mi corazón no es confiable. Mis sentimientos no son confiables. Lo único confiable es la palabra del Señor. Pasará el cielo y la tierra, mi palabra no pasará, dijo el Señor. Esto es inamovible, porque el cielo tiene un compromiso con esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Nos apoyamos en la palabra, creemos la palabra, practicamos la palabra, nos movemos en la palabra. Gloria. Y a veces nuestro razonamiento nos dice lo contrario. Nuestro sentimiento. A lo mejor hoy sábado no era estar aquí. A lo mejor hoy sábado tu sentimiento era quedarte en el sofá mirando una buena película, una serie, tomando un mate con tu familia. Ese era tu sentimiento. Pero llegó la hora, te vestiste y le dijiste a tu familia, vamos para la iglesia. Contrariando muchas veces la imaginación de tu corazón y tu razonamiento. Obedeciste, porque la Biblia dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces yo obedezco la palabra y me voy para el culto, me voy a la casa del Señor. Alabado el nombre de Dios. Y Dios nos bendice, Dios nos habla, Dios nos fortalece, Dios nos anima. Gloria al Señor, Dios visita nuestro corazón y volvemos a casa felices, gloria. Pero no estábamos felices cuando llegaba la hora. Y había que prepararse para ir a la iglesia. Nuestro razonamiento decía, no siento. Alabo, no sentimos de apartar el diezmo para el Señor. Yo tengo 50 años en el camino de fe. Y a veces sigo luchando con mi naturaleza. Cuando me toca apartar mi diezmo y poner en la tesorería de la iglesia, si me pregunta y voy a ser sincero, le voy a decir, yo quiero comprar esto, quiero arreglar aquello, quiero renovar tal cosa. Y esta plata me vendría tan bien. Pero no hago lo que siento, obedezco.
y cierro los ojos y entrego en la tesorería de la iglesia. Y después Dios me prospera, me bendice, viene la recompensa. Pero muchas cosas hacemos que no sentimos. ¿No sentimos de orar? ¿Quién siente de estar media hora de rodillas? No sentimos. Por eso cuando oramos acá antes de empezar el culto, algunos se la pasan en el baño, otros se van para afuera, algunos se sientan al lado de alguien y se pasan charlando todo el culto. Que ya le di indicación a los porteros, ¿no? Si es una persona nueva, le decía a un portero, déjele tranquilo, porque queremos que venga y escuche. Ahora si es un hermano antiguo, tírele la oreja y dígale, estamos orando. Cierre los ojos, ore al Señor. No converse, no se la pase dentro del baño. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no nos gusta orar, no sentimos de orar. Orar es contrario a la naturaleza humana. Si usted dice, a mí me siento tan feliz de estar una hora de rodillas. No, mentira. Es un trabajo, es un sacrificio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque obedecemos la palabra. Señor dijo, orar sin cesar, gloria al nombre del Señor. Tenemos que orar, gloria al Señor, para fortalecer nuestra vida, pero no sentimos de hacerlo. Nos obligamos a hacerlo, por obediencia. Entonces, en esta noche, obedece la palabra. Alabo, no, deja la imaginación de tu corazón. Guarda la palabra y vas a ver la diferencia en tu vida. Gloria al Señor. Vas a ver la recompensa de Dios. Vas a ver cómo Dios se glorifica. Porque Dios es lo que quiere el Señor. Que su pueblo sea para alabanza de su nombre. Para honra suya. Para fama, dijo el Señor. Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor en esta noche. Amén, hermano. Padre.